Irene Bernal, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ahora sí, Irene, decíamos que la carrera por las vacunas ha llegado, ¿no? Las empresas se están posicionando, parece que esto es un poco a ver quién anuncia algo nuevo cada semana, ¿no? Esto de los porcentajes, ¿no? Pues 95, pues yo más, ¿no? Estamos un poco ahí pendientes a la expectativa y viendo cómo estos anuncios se suceden unos a otros y en paralelo cómo los gobiernos y los estados intentan asegurarse el flujo o el acceso a estas vacunas. Entonces esto, bueno, pues genera o puede generar una serie de desequilibrios, enseguida lo vamos a ver contigo, pero antes, bueno, quería ver si efectivamente piensas que esta carrera por las vacunas existe, que se está desarrollando. Sí, bueno, así es. A principios de año, en el mes de febrero y marzo, empezaron, bueno, desde enero, empezaron, bueno, pues todas las investigaciones, todo lo que fue más la investigación más básica. Después empezaron con los ensayos en fase 1, fase 2 y bueno, lo que se esperaba también aquí a final de año es que, bueno, pues se fueran lanzando los primeros resultados. Resultados que, bueno, pues que de momento los hemos conocido en formato de presentación por parte de las propias compañías, que todavía, pues bueno, hay que conocer los detalles de todos esos datos y que, bueno, que posteriormente pues hay también evaluará el regulador para que puedan llegar de acuerdo a las informaciones. Llegarían de acuerdo pues aproximadamente a finales de año. Empezaría la vacunación principios de enero. Pero bueno, efectivamente de momento tenemos los anuncios de Pfizer, de Moderna y de AstraZeneca que los hemos conocido esta mañana. Pero bueno, ahora mismo hay 10 ensayos clínicos de vacunas en fase 3, con lo cual es muy probable que muchos más vayan llegando. En paralelo vemos efectivamente también, Irene, una carrera, por así decirlo, o una intención al menos de gobiernos y estados por asegurarse el suministro de estas vacunas, porque hemos visto inmediatamente, al menos en Europa, ¿no? La Unión Europea reserva no sé cuántos millones de vacunas, también es algo que hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto por ejemplo también en Reino Unido. No sé si estamos viendo esta posición porque nosotros estamos aquí en Europa o en general en el mundo también está sucediendo este intento de asegurar vacunas, porque todos queremos la vacuna para nuestras poblaciones. Así es. Bueno, principalmente quien está teniendo acceso a estas compras, a esta precompra de vacunas, son aquellos países que tienen capacidad de compra. Entonces, bueno, pues lo estamos viendo efectivamente, como tú muy bien has dicho, con Estados Unidos, lo estamos viendo con la Unión Europea, con los preacuerdos que ha firmado con algunas compañías, lo hemos visto también con Canadá, con Japón. Pero sí que es verdad que en este caso lo que a nosotros nos preocupa mucho son sobre todo los países de renta media, renta baja. Y bueno, en esta carrera por el acceso global, hasta que no estemos todos cubiertos, digamos que no habremos luchado de manera efectiva contra la pandemia. Y esa es una de las cuestiones que más nos preocupan, ¿no? Y es en qué momento efectivamente todos estos países de renta media, renta baja van a tener acceso, en términos de equidad, cuándo, cómo y bajo qué circunstancias. Uh-huh. Vemos eso, ¿no? Como las grandes potencias o países con mayor capacidad de compra y con mayor renta intentan hacerse con esas precompras o reservas de la vacuna, como bien decías. ¿Y qué pasa? Esa es la pregunta con países que tienen menor acceso, ¿no? En este caso estamos viendo que los países se dirigen hacia otro tipo de mercados de vacunas y te explico porque en Latinoamérica hay algunos países de Latinoamérica, por ejemplo, que tienen un menor nivel de renta que los europeos, que por ejemplo están reservando la vacuna rusa. Quiero decir, también aquí estamos viendo una suerte de geopolítica de las vacunas o diplomacia de las vacunas. Bueno, efectivamente, en el caso de la vacuna rusa, la vacuna china y además, bueno, pues tal y como en el mes de mayo, cuando hubieron los grandes anuncios de aportaciones en I+D a todo lo referido al COVID-19, pues efectivamente se puso encima de la mesa el asunto de las vacunas como un bien público, ¿no? Y el compromiso del acceso global, y bueno, pues uno de los primeros ministros que lo manifestó efectivamente así fue el ministro chino.
Lo estamos viendo en el caso también de África, en el caso de América Latina. Es cierto que tener acceso a esas informaciones es mucho más complicado, pero yo creo que también es importante poner encima de la mesa que se han generado mecanismos, como en el caso de la facilidad de la COVAX, que bueno, pues también tiene como objetivo cubrir esos países de renta baja, renta media, ¿no? Y ya en estos momentos hay aseguradas por parte de un par de compañías aproximadamente unos 500 millones de dosis. Y bueno, pues precisamente AstraZeneca es la compañía que en este caso más capacidad de acceso global en estos momentos puede llegar a tener, ¿no? Con lo cual, pues en el caso, por ejemplo, de las noticias que recibíamos esta mañana de una vacuna de un 70% frente a un 90 o un 95% que escuchábamos las semanas anteriores respecto a Pfizer y a Moderna, incluso también respecto a la vacuna Sputnik, la vacuna rusa. Pero bueno, es verdad que es una vacuna, la de AstraZeneca, de un precio muy bajo. Es verdad que es una vacuna que no es tan difícil en este caso de transportar y de hacer llegar a países de renta baja, renta media, a muchas zonas muy rurales, y que además pues, bueno, tiene la capacidad de poder conservarse hasta 6 meses, no va con los ultracongelados, en este caso de Pfizer y Moderna. Y bueno, pues el precio y en este caso la distribución hace mucho más posible, ¿no? que sea una vacuna que también pueda llegar. Añadido a esto, por supuesto, como tú muy bien decías, los anuncios por parte de China y por parte de Rusia de también llevar sus vacunas a los países de renta baja, renta media. Irene, has tocado 2 puntos que me parece interesante destacar. Por un lado, cuando hablabas de bien público, es una de las cosas que ha intentado Naciones Unidas, ¿no? Intentar que las vacunas sean bien público global y que no caigamos en esto de que quien más recursos tiene es quien más accesos tiene únicamente. Y por otro lado, lo que hablas de las infraestructuras, ¿no? Es importante esto que apuntas de la vacuna de AstraZeneca, que quizá la menor necesidad de frío hace que sea más fácil para la distribución y el transporte, pero cuando hablamos de según qué países o según qué territorios, el acceso a las infraestructuras y la capacidad no solo la capacidad de poder comprar las vacunas, sino de poder tener infraestructuras que permitan la llegada de esas vacunas, como en tantas otras ocasiones. No sé si en este sentido, en el sentido de la llegada de las vacunas, de las infraestructuras, ¿hay alguna iniciativa? ¿Se está planteando algo para poder solventar ese tipo de impedimentos? Bueno, eso es una de las... de la Organización Mundial de la Salud y dentro de la COVAX, esos son retos que son los que ahora mismo están por delante, y ese es efectivamente los países de renta baja. Siempre es muy difícil hacer llegar las cosas, porque sobre todo en las zonas más profundas donde el reparto local se hace verdaderamente complicado y es siempre un reto, ¿no? Y en este caso lo supone también. Yo creo que es importante que seamos muy conscientes de la necesidad de que la vacuna llegue a todo el mundo y que llegue a todo el mundo en términos de equidad, y que se pongan encima de la mesa esos mecanismos necesarios para que sea posible y sea efectivo. Yo creo que el trabajo colaborativo a nivel internacional de todas las instituciones y bueno, pues en este caso mecanismos como la COVAX tienen que facilitar ese proceso. Ya no solamente desde el punto de vista de la distribución, sino en este punto también de la vacunación respecto a qué poblaciones se vacuna, cuándo, cómo, cuáles son las primeras, qué elementos se tienen que tener en cuenta. Y a mí lo que sí que me parece es que ese elemento tiene que quedarnos muy claro, ¿no? Y es que no basta con que asegurarnos solamente vacunas aquí, sino que tenemos que vacunas en países de renta baja, renta media, y asegurar que esas vacunas se distribuyan bien, ¿no? Hay agencias de Naciones Unidas como puedan ser UNICEF, que digamos de alguna forma ya se van preparando para ese ejercicio, ¿no? Ese ejercicio tan fundamental, y bueno, pues sobre todo agencias que ya tienen mucha experiencia en el trabajo con el trabajo en el terreno y en la distribución, en este caso, pues en situaciones de emergencia, que efectivamente es un valor enorme, ¿no? Y yo creo que esas son cuestiones que desde el punto de vista logístico interesantes, pero también es importante desde aquí ser muy conscientes de que hasta que no estemos, digamos, cubiertos todos, pues no estaremos cubierto nadie, ¿no?
Irene, has mencionado el mecanismo COVAX. No sé si para quienes no lo conozcan todavía, si nos puedes explicar un poquito cuál fue este plan que se puso en marcha, que es una financiación, bueno, pues precisamente para que este tipo de países o de regiones puedan tener fondos para poder comprar vacunas. Cuéntanos un poquito más. Sí, bueno, pues la COVAX fue una iniciativa que salió del ACTA, del ACTA Accelerator, que fue una iniciativa impulsada por la Unión Europea, la OMS, y bueno, pues un poco lo que de alguna forma pretende asegurar es el acceso global tanto a la vacuna como a los terapéuticos como a los diagnósticos. Digamos que sea un instrumento que se divide en tres pilares. Está el pilar de vacunas, el pilar de terapéuticos, el pilar de diagnósticos, y el objetivo es identificar efectivamente esas innovaciones exitosas y asegurar que esas innovaciones llegan a todo el mundo, ¿no? Y hay todo un esfuerzo por parte de organizaciones de los estados, de organizaciones internacionales como CEPI, el Wellcome Trust, también está la Fundación Gates, y bueno, pues y toda la sociedad civil bajo ese paraguas también del mandato de la OMS, que de alguna forma todos los esfuerzos van encaminados a ese ejercicio colaborativo y en este caso de acercarnos a la pandemia y frenar y trabajar en la lucha contra ella desde una perspectiva global y sobre todo desde una perspectiva de colaboración. Quería preguntarte también por un último elemento. ¿Qué pasa con la propiedad intelectual de las vacunas? Porque mencionabas 10 ensayos clínicos de vacunas en fase 3. Hemos escuchado ya algunas compañías, algunos proyectos o incluso centros como el español, como el CSIC, que aunque no estén con vacunas directamente, están trabajando con otro tipo de activos también para luchar contra el coronavirus, y en algunas ocasiones algunas empresas o centros de estudios han dicho, bueno, pues por así decirlo, que la propiedad intelectual, o que va a ser público, ¿no?, por así decirlo, para que, bueno, pues que el conocimiento y el avance científico sea compartido y se puedan desarrollar otra serie de estudios añadidos. En el caso de las vacunas que estamos conociendo, ¿de qué estamos hablando en términos de propiedad intelectual? Bueno, esa es una de las demandas que sociedad civil ha puesto encima de la mesa y bueno, y que lleva desde hace mucho tiempo, y es que en situaciones precisamente como la que tenemos ahora mismo, donde estamos en una situación de pandemia y es necesario llegar a todo el mundo y que los terapéuticos, los diagnósticos, vacunas lleguen a todo el mundo, lo que se pone encima de la mesa es la posibilidad, en este caso, de compartir el conocimiento para ser capaces de multiplicar, en este caso, la producción, la manufactura y llegar, ¿no?, llegar a más personas. Naciones Unidas de junio impulsó CITAP, ha sido una iniciativa, una llamada solidaria, de alguna forma por parte de aquellas instituciones, de aquellas industrias que quisieran compartir su tecnología, que así lo hicieran, ¿no? A ellas se han sumado muchos países y se han sumado también algunas industrias con la intención de compartir y con la intención de, sobre todo, bueno, pues lo que se llama, ¿no?, esa cadena de producción y esa producción a gran escala que fuera mucho más rápida y mucho más factible, transfiriendo ese conocimiento. Y es porque al final la producción en exclusiva puede llegar a generar barreras. En ese sentido, es muy complicado que una sola compañía sea capaz de producir vacunas para todo el mundo en el punto en el que estamos de pandemia, ¿no? Y esas son propuestas que se han hecho, desde muchos espacios, desde sociedad civil, desde espacios de investigación, digamos un poco evitando pues el caer en exclusividades, ¿no?, y facilitando la transferencia del conocimiento, que eso sería lo más deseable. Bueno, pues esperemos que sí, Irene Bernal. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, pues por dar la otra visión, ¿no?, también de lo que está sucediendo con todo el tema de las vacunas, que no es solo lo que nos llega a nosotros, sino bueno, en definitiva, como bien nos ha enseñado la pandemia, estamos en un mundo global, esto nos afecta a todos y hay que tener en cuenta pues también todos estos elementos. Irene, gracias, buenas tardes y feliz semana. Muchísimas gracias a vosotros.